Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bienvenidos y bienvenidas a Turbulencias al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Como os digo, bienvenidos a Turbulencias. Os he venido a hablar de rock. El otro día estábamos en un directo, Carlos Hernández y yo, hice un monográfico sobre la trayectoria de Carlos Hernández, que por si no lo conocéis, pues pasaros por los directos anteriores. Carlos Hernández es un tío que es productor y que ha producido probablemente los mejores discos de distorsión de los últimos 20 años en España y que la verdad, un tío alucinante. Pues estuvimos hablando con él, o sea, hicimos un monográfico sobre Carlos Hernández y Carlos Hernández se pasó por aquí y estuvo hablando conmigo y la verdad es que genial. Y estuvimos hablando del momento que vive el rock, o sea, el rock, a pesar de no ser ahora mismo un género masivo, un género que mueve cantidades astronómicas de grupos y de dinero, sigue siendo un género muy en forma, que la verdad no tiene nada que envidiar a otros géneros que están mucho más de moda y que la verdad, pues bueno, ya lo hablaré a continuación, pero es que bueno, el rock, la verdad, ahora mismo tristemente vive del pasado y es algo que me gustaría cambiar desde aquí y hablar de cómo está la situación actual en el rock nacional en España. Con rock nacional me refiero sobre todo al rock nacional alternativo, es decir, no el típico rock nacional. Y ahora es cuando vamos un poquito al lío. Vale, nos vamos a venir para aquí, que es la presentación que tengo montada para estar hablando aquí un rato de rock. Y bueno, vamos a ir por el primer punto, que es que si hablamos de rock nacional, normalmente hablamos de esto. Vale, normalmente cuando hablamos de rock nacional hablamos de bandas como Extremoduro, Platero y Tú, La Polla Records, Marea, Rosendo, Barricada, Los Suaves, Barón Rojo, Si me apuras La Fuga. Son grupos que me parece que sí, que tuvieron una época importantísima, que aún son importantísimos, que aún llenan recintos descomunalmente grandes, pero no nos engañemos, muchos de los miembros de estas bandas están a puntito de ser vacunados, ¿vale? O sea, si no es ahora, es dentro de un poco. O sea que, bueno, pues por ese lado voy a reducir un poco esto para que se vea el cartel. A ver, no puedo, bueno, el cartel que tenemos ahí, por supuesto, es el del Viña Rock, ¿vale? El festival, yo creo que principal y más importante de lo que es el rock nacional, el rock típico nacional, que yo creo que, ya os digo, tiene a Extremoduro por bandera, que tiene Castilla por bandera en muchos aspectos, aunque también el País Vasco creo que ha sido uno de los grandísimos referentes del rock nacional en muchísimos años, con ese punk anárquico que hubo en los 80 y 90 sobre todo. Y ya os digo, la verdad, pues eso, me parece que siguen llenando muchísimo estos grupos, aunque por ejemplo Los Suaves están en teoría ya parados completamente, Rosendo se retiró recientemente, Barricada ya está disuelta y está el Drogas por separado, La Polla Records tuvo ahora una gira de volver a las giras, a dar conciertos, pero también es un grupo que está más bien parado. Platero y Tú también está extinto desde hace muchísimo, que Fito Cabrales se ha marcado su Fito y los Fitipaldis por separado, y que la verdad pues es un proyecto que tuvo mucho éxito a nivel comercial, sorprendentemente, y fue un pelotazo y bueno, me alegró muchísimo por Fito, porque creo que se lo merecía muchísimo, aunque estemos todos hasta los mismísimos de Soldadito Marinero o canciones por el estilo, pero bueno, que Platero fue alucinante, y Extremoduro, que a pesar de que Robin Iniesta ya hace su carrera en solitario, pues Extremoduro iba a volver ahora en 2020, hace nada, llegó una pandemia y lo paró en seco, pero iba a volver a los escenarios y iba a dar una serie de conciertos grandísimos, de recintos enormes, pero descomunales, no digo estadios de fútbol, pero casi,
De hecho, algunos será más grande que estadios de fútbol de muchas ciudades. Y la verdad, pues Extremoduro pues estaba pues eso, a las puertas de un regreso importante para ellos y que bueno, se paró por la pandemia y que ahora hay muchísima polémica porque Robe ha dicho que adiós a esta gira y sus compañeros de Extremoduro dicen que ellos estaban trabajando por mantener la gira y volver a hacerla. Y de hecho Live Nation, que es la promotora que lo lleva, está diciendo que también, que no tiene conocimiento de nada, que siguen trabajando en reubicar y volver a poner estos conciertos en algún sitio en algún momento. Y bueno, pues Robe parece que no quiere y que ya le da igual. Bueno, Robe ya sabemos que es un tío peculiar, que es un personaje en sí mismo y bueno, y que el dinero le interesa muchísimo también y de siempre. O sea, es un tío súper importante en la música nacional, pero la verdad, pues bueno, en esos aspectos un poquito regular. Como os digo, esto es un poco el resumen. No mencioné a dos grupos porque me parecían un poco que se salían de la dinámica del resto de cuando hablamos de rock nacional. Uno es Escape, que bueno, tiene ese rollo, ¿cómo explicarlo? Punk, de vieja escuela, no sé, muy divertido y que ha triunfado internacionalmente de una manera que algunos no nos hacemos una idea, porque, o sea, yo he ido a Alemania y he visto un cartel de un festival y Escape estaba entre los 3 primeros nombres en ese festival, o sea, es que lo peta fuera de España y es increíble. Y la verdad es un grupo que tiene una trayectoria tremenda, tremenda. No soy de los que paga 50 euros por ir a verlos, pero joder, son muy divertidos. Y después pongo Dover, que se sale completamente de la línea de todos los anteriores, porque viene de la vena del grunge, cantando en inglés y demás, o sea, es muy diferente a todos estos que estoy comentando, pero Dover probablemente es el último grupo de rock comercial que lo petó. Bueno, de rock comercial, de rock que se volvió comercial y que lo petó. O sea, que estuvo en los 40 principales por todos lados, empezó desde un sello independiente como Subterfuge desde cero, o sea, desde un grupo muy pequeño, a ser el grupo más importante de rock en el país en principios de los 2000 me parece, más o menos, o no, antes, finales de los 90. De hecho, yo me acuerdo de haber ido a verlos a un concierto aquí en Coruña y tocaron en el Coliseum da Coruña, que es el recinto más grande al que puedes ir en Coruña y que son unas 12.000 localidades. Creo que no estaba lleno ni mucho menos, es que yo era muy pequeño, la verdad. Debía de tener 15 años o 16, me parece. Y eso, pero aún así iba al recinto más grande, o sea, cualquier sala, cualquier sitio o tal, les quedaba pequeño. Entonces, pues bueno, fue un fenómeno lo de Dover y me gustaba mencionarlos porque es eso, para mí el último grupo de rock que tuvo éxito en España. Éxito de verdad, o sea, éxito masivo, éxito mainstream, éxito de que hablas con cualquier persona, a día de hoy incluso, bueno, excepto gente muy joven, y sabe quiénes son Dover. O sea, se acuerdan de ese momento de Serenade o Devil Came to Me o cosas así, porque sonaban los 40 principales. En medio de Ricky Martin, Shakira y cosas así, estaba sonando Dover. Entonces, pues era una situación bastante peculiar y que a muchos nos ayudó a ir hacia el camino del rock y por eso tiene mérito doble, porque a muchos nos influenció de alguna manera, aunque yo escucho muchos otros géneros, el rock ha sido siempre de mis géneros favoritos y la verdad es que, pues eso, me parece un grupo a reseñar como mínimo, que es que me parece muy importante toda la influencia que tuvo Dover en la historia. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a irnos al siguiente puntito de la presentación, ¿vale? Lo vemos aquí. Y nos vamos a ir a la parte de influencias. Vamos a hablar realmente del rock alternativo nacional, de grupos más pequeños de los que estoy hablando ahora y de otros géneros completamente diferentes a ese rock nacional, porque el rock nacional, extremo duro es el rock nacional, es decir, la cantidad de bandas
y artistas que han nacido pura y exclusivamente de extremo duro, es brutal. Me parece la influencia más grande que ha habido en España a nivel de rock y me parece merecidísimo porque Extremoduro tiene una trayectoria tremenda. Hay discos de los que ya hablé además en este canal, que como es La Ley Innata, que me parece un disco de unas proporciones alucinantes, que tiene arreglos instrumentales de orquesta por todos lados, que bueno, que es espectacular. O sea, la verdad, Extremoduro es impecable y la verdad me jodió mucho quedarme sin verlos sin verlos en directo en este año, porque bueno, a pesar de que no es mi grupo favorito, pues tenía cierta nostalgia y la nostalgia vende, chicos. Si, si queréis ser promotores y tenéis grupos a mano que vendan nostalgia, la nostalgia vende muchísimo. Pues nos vamos, como os digo, a la parte de influencias, a las influencias del rock alternativo en el que vivimos en España ahora mismo. Vale, nos vamos aquí. Y aquí vemos una serie de grupos, tanto nacionales como internacionales, que creo que han sido la base. Bueno, faltan muchísimos, ¿vale? O sea, he puesto unos cuantos, he puesto los que medianamente me cogían para que quedara bonito el árbol, las raíces y demás. Pero, pero como os digo, estos son algunos de los grupos que creo que han marcado influencias enormes en lo que tenemos ahora mismo sobre los escenarios en España. Hablo de grupos como Airbag, como Lagartija Nick, como Los Planetas, como Mercromina, como Los Nikis, como Surfing Bichos. Esto a nivel nacional, pues Los Planetas probablemente es el padre de muchísimos grupos de lo que se llama indie nacional en España. Como os digo, Los Planetas es un referente para muchísimos grupos. Puede gustar más o menos, pero no deja de ser un referente. Después tenemos grupos de vena más bien punk como Airbag, Mercromina o Los Nikis. Y después tenemos a Lagartija Nick o Surfing Bichos, que beben más de la guitarra distorsionada y de cierta experimentación. De hecho, el disco de Lagartija Nick con Morente pues es historia de España. Igual que actualmente el mal querer de Rosalía es historia de España, pues el disco de Lagartija Nick y Morente es también historia de España y si no lo habéis escuchado, poneros a ello. Acabad este directo e iros a verlo. O sea, iros a verlo, iros a escucharlo. Y después, por el otro lado, por el lado internacional, tenemos a grupos como Nirvana, Smashing Pumpkins, Pixies, The Cure, Radiohead, Mogwai, Mars Volta, Fugazi, Sonic Youth, The Usos and Mary Chain. Grupos que han marcado sobre todo pues, los finales de los 80, los principios de los 90 y los 90 en sí, porque hay grupos pues eso, mucho más actuales. Radiohead ha marcado probablemente en la concepción del rock en el siglo XXI y probablemente de la electrónica también, pero Radiohead es otro de esos grupos que ha sido padre o madre de muchísimas bandas, pero sí que bueno, atribuyo mucho de lo que vamos a hablar a continuación, de los grupos que vamos a hablar a continuación, pues a grupos más sucios, como puede ser Nirvana, como puede ser Smashing Pumpkins, como pueden ser los Pixies, como puede ser pues Fugazi incluso, en formas de entender el rock, y Sonic Youth, por ejemplo, y por supuesto, pues esos probablemente tengan más relevancia en muchos de los grupos que voy a comentar a continuación, pero bueno, que estos son solo algunos, por supuesto, hay muchísimos, pero muchísimos más. Y entonces vamos a seguir y vámonos a ir por aquí a principios de los 2000. Aquí hay una revolución en España en un rock alternativo que nunca se había escuchado antes, que es completamente diferente al que había anteriormente y que bueno, pues sentó las bases para todo lo que vendría en los últimos 10 años aproximadamente. Tenemos ahí, bueno, sobre todo me apetecería pararme 2 segundos en los sellos discográficos. Hay 3 sellos discográficos que pongo ahí con su logo, que son Mushroom Pillow, que son B-Core y Aloud Music. Me parecen, como os digo,
A ver si lo pongo un poquito mejor. Ahí, vale. Me parecen dos grupos, o tres sellos discográficos que son fundamentales en todo el desarrollo de este rock nacional en los próximos años. Mushroom Pillow quizá tiene un corte un poco más indie, un poco más, pues eso, pop y un poco más comercial. Y después tenemos Vicor y Aloud, que han tenido siempre bandas de rock más extremo, más alternativo, con muchas, muchas influencias americanas, inglesas y demás. Y que la verdad también son dos sellos que han sido importantísimos en el desarrollo de una escena que actualmente tenemos y que es muy, muy, muy valiosa. Pues algunos de esos grupos de los que podríamos hablar, pues por ejemplo, en la línea de Mushroom Pillow, aunque no son de Mushroom Pillow, pues podemos estar hablando de Los Punsetes, de Triángulo Amor Bizarro, que sí que es de Mushroom Pillow, del Columpio Asesino, de Nuevo Vulcano. Y después tenemos a un grupo que podríamos decir que estaba a medio camino entre lo que estoy diciendo a Loud y lo que estoy diciendo en Mushroom Pillow, que es Standstill, que era de Vicor realmente, o durante muchos años fue de Vicor, o sea que creo que hasta el final de su carrera, me parece. Y que es un grupo que empezó siendo un grupo de hardcore y acabó siendo un grupo de pop rock normal y corriente los cojones. Uno de los mejores grupos que ha habido en España y de los más infravalorados por el gran público. Es decir, cuando empezó a triunfar grupos como Lawful Lesbian, Vetusta Morla y todo esto, Standstill aún no llenaba grandes recintos, no los llegó a llenar realmente, grandísimos recintos. Y es una verdadera pena porque es la banda, o sea, probablemente es la banda que entendió mejor lo que había que hacer para llegar al público y que muchos creo que lo tomaron como influencia para justamente realmente tener éxito. Después tenemos ahí, entre medias, en un circulito, a una banda que se sale un poco de todo esto, que es Berry Charrac, que bebe de un rock alternativo, que a veces se mueve cerca del hardcore, que bueno, que igual no lo podemos igualar a otras bandas, pero que probablemente también es una de las bandas de rock más exitosas de España a todos los niveles. O sea, Berry Charrac cantando en euskera, el idioma del País Vasco, me parece que lo que ha hecho es alucinante. Es decir, tiene un mérito increíble y todo ese mérito lo tienen las canciones, las letras, y las ves traducidas, que las tienen en la página web traducidas, y una música que llega más allá de entender el mensaje que te están mandando. Es un grupazo enorme y bueno, estoy hablando en presente, pero debería de decir era un grupazo porque en teoría pues ha acabado, en 2019 paró y es una verdadera lástima, pero también la gira despedida fue un éxito de tales proporciones, o sea, dieron un concierto en Cobatamendi en el Monte de Bilbao que a nivel de público, o sea, es algo inabarcable para una banda de rock en general. Salvo las mencionadas al principio de toda la presentación, que eran Extremoduro, cosas así. Pero para una banda de rock alternativo que ha nacido, pues eso, ha nacido en el 94, pero realmente su comienzo importante fue ya a finales de los 90, casi los 2000, y ahí empezó a tener realmente peso y hasta, pues eso, hasta yo creo que 2010 la gente no lo valoraba hasta el punto de lo que se merecía y se vio en la gira de despedida, lo mucho que lo valoraba el público, pero bueno, que creo que aún se podía valorar mucho más de lo que estaba valorada. Y es una banda impresionante. Y después, debajo de Berry Charrac, porque las de arriba cantan en castellano, aunque Standstill empezó en inglés y después cantó en castellano, las de arriba cantan en castellano, las de abajo, todas las de debajo de Berry Charrac, cantan en inglés. Son de Unfinished Sympathy, de No More Lies, Maddie y Nothing. Son 4 grupos que también me parecían muy reseñables de este momento de la música nacional y que marcaron una época. Sobre todo yo creo que el que más éxito tuvo fue Nothing y probablemente Maddie. Maddie también en la escena alternativa tenía mucho, mucho éxito. Pero Nothing creo que fue una de las bandas de rock alternativo más importantes de todas y que lo petó muchísimo y que también paró.
y es otra gran pena, pero bueno, seguimos teniendo a Juan Blas con sus proyectos paralelos como Cabo Verde o como Minor Empires y jope, siguen siendo maravillosos. O sea, Cabo Verde básicamente es Minor Empires cantando en castellano y con algunas otras influencias a mayores, y Minor Empires es muy, muy cercano a lo que era Nothing. Y a mí Minor Empires, de hecho, los vi varias veces en directo y me fliparon muchísimo. O sea, me parece que Juan Blas tiene un talento descomunal para la música y ojalá girará mucho más de lo que gira. Y Maddie es un grupo que también es brutal. De hecho, Maddie, no sé, imagino que conocéis a The New Raymond, a Ramón Rodríguez, que es un cantautor indie que produce muy bien, que produce genial. Pues es el cantante de Maddie, y Maddie no tiene nada que ver con lo que hace con The New Raymond. Y la verdad, pues Maddie es otro grupo que también paró durante muchos años, ahora ha vuelto a sacar un disco, no lo ha podido presentar en directo básicamente por la pandemia, pero que es otro grandísimo grupo que hay que estar pendientes de si pueden girar, y en cuanto giren, a mí me gustaría ir a verlos. Y bueno, y en cada una de las hojas de la presentación voy a ir poniendo festivales que creo que hayan tenido importancia o que son relativos a la escena que estoy poniendo. Y aquí pongo el FIF de Benicàssim, el Festival Independiente de Benicàssim, porque creo que fue primordial, sobre todo en los primeros años de, vuelvo a hacer entre comillas, indie. El indie con bandas como The Strokes, The Killers, el Britpop de finales de los 90, Oasis, Blur y todas estas cosas, Pulp, bueno, todo esto que ya muchos y muchas conocéis. Y la verdad, pues, bueno, buenas tardes, NMDL94. Nico, puede ser tú, puede ser, no lo sé. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, aún no es ni mediodía, chico. Como os digo, he perdido el hilo, joder. El FIF de Benicàssim ha hecho muchísimo por el indie nacional, por los grupos que estaban naciendo en esa época, y fue de los que programó más grupos de este tipo. O sea, Triángulo Amor, Bizarro, Los Punsetes creo que son unos clásicos de este festival. Nuevo Alcano ha ido seguro, el Columpio Asesino también, y bueno, al igual que el FIF, el Primavera Sound o festivales por el estilo, pues eso, han tenido una importancia tremenda en ir sacando estos grupos e ir trayéndolos a la palestra, a decir a que los tengamos delante y que podamos saber quiénes son, y que tengan sus primeras oportunidades. Entonces, pues importantísimo, como os digo, el FIF de Benicàssim o el Primavera Sound o festivales por el estilo. Y otro grupo que os quería enseñar su música, aunque fuera unos segundos y aunque ya esté extinto este grupo, es Nothing. También los tenemos por aquí. Los voy a poner ahora en 2 segundillos, ¿vale? Que es otro grupo que tuvo un éxito brutal y que se merecía haber tenido muchísimo más. Ya lo tenemos por ahí. Y bueno, este videoclip me recuerda muchísimo, me parece que está súper inspirado en Best of You de los Foo Fighters. No sé si vosotros lo veis, pero a mí me parece clavado ese micrófono, y el cómo se va a acercar Juan Blas a ese micrófono, pues me parece que es una influencia clarísima del videoclip de Foo Fighters de Best of You. Esto era Nothing, Ingarrao, grupazo espectacular. Esta canción ya tiene unos añitos, la verdad, pero no deja de fliparme, para que os voy a engañar.
Estábamos con lo que era, hablamos de las influencias de lo que sería el rock alternativo, del nacimiento del rock alternativo nacional, y hablamos de los primeros grupos, hablábamos de los Punsetes, de Triángulo Amor Bizarro, del Columpio Asesino, de Infinity Sympathy, de Maddie, de Nothing, que era lo que escuchábamos ahora mismo. Pues bien, estos grupos que estoy mencionando ahora son los que abren las puertas de lo que viene siendo el rock actualmente. En los últimos 10 años ha habido, yo creo que una eclosión en cuanto a grupos y en cuanto a calidad de grupos de rock impresionante, y creo que el rock podría volver a estar de moda en algún momento, y creo que podría estar genial verlo, la verdad, verlo así. Y, jope, que creo que se podría volver a hacer festivales de rock con bastante gente.